Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer para mí el estar el día de hoy. Mi nombre es Katia Geire Gastelum Castillo. Soy alumna del Instituto Mexicano de Nutrología Clínica y actualmente curso el diplomado en Nutrología Médica con énfasis en Nutrología Deportiva y Ciencias Aplicadas al Deporte. El presente metaanálisis que analizaremos en estos momentos lleva por nombre Efectos de los diferentes modos de entrenamiento físico sobre el control de la glucosa y los factores de riesgo para complicaciones en todos aquellos pacientes con diabetes tipo 2. Actualmente se sabe que la diabetes mellitus es una enfermedad la cual conlleva como pilar de tratamiento entre sus componentes a la actividad física, al ejercicio. Por lo tanto, para los autores de este metaanálisis fue de gran interés el analizar más a fondo todos aquellos estudios que se han realizado y que han analizado a fondo cuáles son los efectos que tienen los diferentes tipos de entrenamiento. Por lo tanto, el día de hoy analizaremos todos los componentes del metaanálisis tan interesante que crearon eh, Snowden y Hopkins. El contenido de la presente conlleva pues una introducción, el análisis de los objetivos de los autores y del metaanálisis, por supuesto, el diseño y los métodos de investigación que ellos utilizaron, sus resultados y por último las conclusiones a las cuales ellos llegaron. La diabetes como tal, y a modo de introducción, como menciona el artículo, es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglucemia resultante de defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina o una combinación de ambos factores. Actualmente, esta enfermedad es tratada bajo tres pilares. Uno de ellos es la dieta, la alimentación saludable. Otro de ellos, pues, es el tratamiento farmacológico, el cual puede estar constituido por inyecciones de insulina o medicamentos hipoglucemiantes orales. Y otro de sus componentes es la actividad física o el entrenamiento estructurado. Analizando un poquito más este último pilar, los autores mencionan dentro del metaanálisis que la evidencia del beneficio de la actividad física proviene de estudios que demuestran que las personas que mantienen un estilo de vida físicamente activo tienen menos probabilidades de desarrollar resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2, como se menciona en la presente diapositiva. Y los efectos del entrenamiento físico sobre el control de la glucosa y los parámetros fisiológicos relacionados también se han estudiado ampliamente en pacientes con diabetes. Por lo tanto, actualmente existen muchos estudios que han analizado cuáles son los efectos específicamente de la actividad física sobre la diabetes tipo 2. Pero hasta el momento en el que se planteaba la introducción del metaanálisis, los autores mencionan que estos son los tres beneficios más marcados en dichos estudios. Asimismo, los estudios que se han realizado con anterioridad han analizado principalmente los efectos del entrenamiento aeróbico, del entrenamiento de resistencia y del entrenamiento combinado. Por lo tanto, los objetivos de los autores en el presente metaanálisis fue los efectos del entrenamiento físico sobre el control de la glucosa y los parámetros fisiológicos
se han estudiado ampliamente en pacientes con diabetes tipo 2, por lo que buscamos analizar los efectos de los diferentes tipos de entrenamiento con ejercicios sobre las medidas de control de la glucosa y otros factores de riesgo de complicaciones de la diabetes mellitus. Por lo tanto, se realizó un análisis de los factores y efectos sobre el control de la diabetes mellitus en 3 tipos de entrenamiento, así como se había venido realizando en diferentes estudios anteriormente realizados. Los tipos de entrenamiento que fueron analizados en el presente metaanálisis son el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento aeróbico y el entrenamiento combinado. Para esto se utilizó un diseño y una metodología, la cual fue la mejor considerada por los autores. Se realizaron búsquedas en las bases de datos de PubMed y Sport Discourse de estudios publicados hasta mayo de 2006. Después se utilizaron ciertos criterios de inclusión y exclusión, pero en un comienzo solo fueron elegidos los ensayos controlados de programas de entrenamiento supervisados y aplicados en pacientes con diabetes tipo 2. Los criterios de inclusión para elegir los estudios fueron que los estudios contaran con al menos una medida de control de glucosa. Es decir, solo se incluyeron los estudios que contaban al menos con una medida ya fuera de hemoglobina glucosilada, es decir, A1C, glucosa en ayunas, glucosa postprandial, insulina en ayunas y pruebas de sensibilidad a la insulina. Por otra parte, también se incluyeron aquellos estudios que contaran también con cualquier medida de masa corporal, masa grasa, lípidos en sangre y presión arterial. Por lo tanto, de aquellos estudios que contaban con al menos una medida de control de glucosa, se extrajeron datos de medidas de masa corporal, de masa grasa, de lípidos en sangre y de presión arterial, por lo que se buscaba que aquellos estudios tuvieran, digamos, un modo de comparación de los mismos factores, utilizando a aquellos pacientes que padecían de diabetes tipo 2. Por otra parte, es importante mencionar que algunos de los criterios de exclusión para eliminar algunos estudios fueron que los grupos de control de los estudios constaran de sujetos sanos y otro grupo de sujetos enfermos de diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, solo se incluían pues pacientes en ambos grupos que tuvieran dicha enfermedad. Por lo tanto, aquellos estudios en los que se utilizaba un grupo placebo y un grupo control de sujetos sanos, pues fueron excluidos. También se excluyeron aquellos estudios que tuvieran algún programa de entrenamiento interrumpido. Por lo tanto, al final de la metodología del metaanálisis, se incluyeron al final únicamente 27 estudios, de los cuales 18 fueron ensayos aleatorizados de grupos paralelos y controlados, un ensayo aleatorio y 8 ensayos controlados con asignación al azar por Clara. De los 27 estudios que calificaron, proporcionaron para cada medida 4 a 8 estimaciones del efecto del entrenamiento aeróbico, 2 a 7 para el entrenamiento de resistencia y de 1 a 5 para el entrenamiento combinado, incluyendo en total un total de 1.003 pacientes con diabetes tipo 2,
los cuales contaron con una edad de 55 años, más menos desviación estándar 7 años. Asimismo, hablando un poquito del análisis que se realizó de los datos encontrados en estos estudios, pues utilizó un modelo mixto metaanalítico que incluyó las covariables de efectos principales para controlar las diferencias entre estudios. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, el sexo, el tiempo total de entrenamiento, la intensidad del entrenamiento y la cointervención dietética. Para interpretar las magnitudes, los efectos se estandarizaron después del metaanálisis utilizando una línea base compuesta entre los sujetos y su desviación estándar. Es importante mencionar que para interpretar las magnitudes, los efectos se estandarizaron después del metaanálisis utilizando una línea base compuesta entre los sujetos y su desviación estándar, donde pues el resultado fue el inverso del cuadrado de la desviación estándar del muestreo, obteniendo los siguientes resultados. Principalmente los resultados encontrados nos llevan, o más bien llevaron a los autores a mencionar que las diferencias entre los efectos del entrenamiento aeróbico de resistencia y combinados sobre la hemoglobina glucosilada A1C fueron muy triviales. Para el entrenamiento que duró más de 12 semanas, el efecto general fue una pequeña reducción beneficiosa de la hemoglobina glucosilada A1C, pero en general hubo beneficios pequeños a moderados para otras medidas del control de la glucosa, como la glucosa en ayunas y muchas otras medidas que analizan la sensibilidad a la misma. Y para otros factores de riesgo hubo muy pequeños beneficios, también muy triviales, valga la redundancia, y de manera general fue el entrenamiento combinado el que creó o dio como resultado una mayoría de beneficios sobre los otros dos, es decir, sobre el ejercicio de resistencia y el ejercicio aeróbico. Separando los diferentes tipos de entrenamiento y analizando el presente diagrama, principalmente dentro de los beneficios del ejercicio de resistencia, es importante mencionar que sus efectos no fueron claros. Es decir, en algunos estudios que se incluyeron en el metaanálisis se miraba un beneficio, pero no eran estadísticamente significativos. Por otra parte, dentro de los beneficios del ejercicio aeróbico, se notaron efectos pequeños y moderados sobre la presión arterial y un pequeño beneficio sobre el control de los triglicéridos y el colesterol total. Y por último, el tipo de ejercicio más marcado fue el ejercicio combinado, ya que se notó estadísticamente hablando que entre los diferentes estudios que se han realizado, el efecto sobre la insulina que ha tenido el ejercicio combinado ha sido grande, pero estadísticamente hablando y tomando en cuenta las leyes estadísticas, no son muchos los estudios que lo han mencionado, por lo tanto se crea un alto grado de incertidumbre. Es decir, de los estudios que se analizaron, de los 27 estudios, algunos mostraron un gran beneficio, pero no fueron la mayoría del ejercicio combinado sobre el efecto sobre la glucosa. Por lo tanto, no puede establecerse como, digamos, estadísticamente hablando, como una conclusión. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que esto fue lo que se encontró en el estudio. También dio como resultado pequeños efectos sobre la presión arterial y también se notó un pequeño beneficio sobre el control del colesterol HDL.
Eh, Algo muy marcado dentro del presente metaanálisis es que al analizar los 27 estudios se notó que la mayoría de los beneficios fueron más marcados en aquellos pacientes que tenían ya una enfermedad muy avanzada, es decir, con varios años de evolución de la diabetes mellitus. Por lo tanto, hubo un pequeño beneficio adicional del ejercicio para aquellos pacientes con mayor gravedad de la enfermedad. Esto, al analizar los valores de hemoglobina glucosilada A1C y glucosa en ayunas. Es decir, analizando los diferentes eh, resultados, los valores más beneficiados por el ejercicio en aquellos pacientes con mayor gravedad de la enfermedad fueron los valores de glucosa en ayunas y hemoglobina glucosilada A1C. Y aunque el entrenamiento combinado fue generalmente superior al entrenamiento aeróbico y de resistencia, los efectos de las covariables fueron generalmente triviales o poco claros. Hubo pequeños beneficios adicionales sobre el control de la glucosa con una mayor gravedad de la enfermedad. Algunas de las conclusiones que yo consideré más marcadas e importantes que se mencionan en el presente metaanálisis son las siguientes. Todas las formas de entrenamiento físico producen beneficios en la medida principal del control de la glucosa de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, los autores mencionan en el metaanálisis que la reducción de la hemoglobina glucosilada 1C que se logra reducir con el ejercicio es similar a la del tratamiento con medicamentos o insulina a largo plazo y también a los efectos de una alimentación saludable. Por lo tanto, los pequeños efectos combinados del tratamiento farmacológico, la dieta y el ejercicio podrían ser moderados e incluso grandes. Por lo tanto, es muy importante para todos los profesionales de la salud incluir y tomar en cuenta el entrenamiento físico de los pacientes como pilar de su tratamiento, combinado con alimentación saludable y con la adherencia terapéutica a su tratamiento médico, ya sea a base de fármacos hipoglucemiantes o de análogos de la insulina, como las inyecciones. Por lo que ellos mencionan que la investigación adicional que aborde este tipo de temas debería ser una prioridad. Es decir, requiere de una mayor investigación. Por lo tanto, a modo de conclusión, los autores mencionan textualmente que la actividad física o el entrenamiento con ejercicios estructurados, utilizados solos o en combinación con una dieta, inyecciones de insulina o medicamentos hipoglucemiantes orales son las bases de la terapia para la diabetes tipo 2. Por lo que la evidencia del beneficio de la actividad física proviene de estudios que demuestran que las personas que mantienen un estilo de vida físicamente activo tienen menos probabilidades de desarrollar resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y de manera general diabetes tipo 2. Los efectos del entrenamiento físico sobre el control de la glucosa y los parámetros fisiológicos relacionados también se han estudiado ampliamente en estos pacientes. Sin embargo, los autores buscaban llegar a una aseveración, a una conclusión más factible en base a diversos y varios estudios que ya habían sido realizados con anterioridad. Por lo tanto, textualmente también mencionan que existen suficientes estudios
para permitirnos concluir que el ejercicio aeróbico de resistencia y combinado tiene efectos beneficiosos de pequeños a moderados sobre el control de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 y pequeños efectos beneficiosos sobre algunos factores de riesgo relacionados con las complicaciones de la diabetes. Esto lo mencionan porque anteriormente les mencioné que en el metaanálisis dio como resultado que el ejercicio combinado o el ejercicio aeróbico por sí solo tenía efectos sobre la presión arterial, efectos sobre el colesterol HDL, y algo que omití es que también tenía efectos de reducción del colesterol a nivel total, el colesterol sanguíneo. Por lo tanto, los efectos del ejercicio, del entrenamiento, ya sea aeróbico, de resistencia o una combinación de estos últimos, van más allá de una reducción de la hemoglobina glucosilada A1C, teniendo beneficios en otros parámetros que de estar alterados, como mencionan los autores, tienden a poner en riesgo a los pacientes que ya sufren de diabetes mellitus tipo 2 a padecer otro tipo de enfermedades o de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares que muchas veces van complicando y creando una peor calidad de vida para los pacientes. Por eso la importancia de que los profesionales de la salud tomen conciencia y faciliten al paciente toda esta información, la importancia de que ellos ejerciten, practiquen deporte, eh, tomen el ejercicio como parte de su estilo de vida. Y por último, pues se necesita más investigación para obtener conclusiones confiables sobre otros factores que podrían afectar los resultados de un programa de ejercicios. Es decir, eso fue un metaanálisis que analizó 27 estudios, que utilizó pacientes que padecían de esta enfermedad. Sin embargo, se requiere de mayor investigación que analice a mayor profundidad los efectos específicamente de cada tipo de entrenamiento. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención brindada. Espero hayan quedado claras las ideas, las conclusiones de los autores en el presente metaanálisis. Y pues lo más importante es considerar estos hallazgos y este regalo de la investigación pues para la práctica clínica, para el beneficio de nuestros pacientes, para el beneficio de su salud y para una mejor calidad de vida en pro de la población en general. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes pues la referencia explícitamente textual para que ustedes lean este artículo a fondo y lo analicen como yo lo acabo de realizar en las presentes diapositivas. Que tengan lindo día. Muchísimas gracias.